Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Avisaí Ochoa. Este es el canal Catecúmeno Luterano. He abandonado este canal durante ya varios meses y bueno, existieron muchos motivos por los cuales lo he dejado en pausa, pero ciertamente muy activos. Por lo menos intentamos que fuera de forma semanal en el canal que se conoce como Casualmente Luterano. Y bueno, en este video quiero hablarles un poco acerca de mi experiencia dentro de la iglesia luterana. Comencé a congregarme desde septiembre del 2024, es decir, allá más de un año, casi un año y medio de congregarme. ¿Cómo ha sido mi experiencia? ¿Qué puedo compartirles en cuanto a lo que he aprendido? Cómo eso, pues obviamente ha impactado sobre mi vida como cristiano. Y bueno, hablar también un poco como sincerándome acerca de las causas por las cuales dejé un tiempo este canal en pausa. Así que sean bienvenidos. Eh, bueno, pues mi nombre es Avisaí. Nací en el estado de Hidalgo, acá en México. Tengo actualmente 31 años. En mayo voy a estar cumpliendo 32. Cristiano de nacimiento. Fui pentecostal hasta hace apenas 2 años. Entonces, un poco como de la historia es, bueno, mi papá era un pastor pentecostal. Bueno, mi papá hasta la fecha vive, pero dejó por un tiempo su pastorado, la iglesia donde se congregaba. Después, bueno, un triste tema con su iglesia, con esa iglesia pentecostal, comienza a aceptar otro tipo de doctrinas, tanto más, no sé, como mmm, de moveres espirituales, pero ya un poquito más raros, cada vez más abierta a cosas que pues no, ni siquiera sé cómo explicarlas, ¿no? Ya no solamente profecías o hablar en lengua, sino algo más que era como un espíritu metido en el cuerpo de las personas, como si estuvieran poseídas, pero hablando de que eran varios espíritus y tenían nombres y todos ellos eran Dios. Entonces es una cosa bien extraña, muy, muy triste la situación con esa iglesia. Me salí y después estuve una época como tratando de congregarme en otros lugares, pero pues también en otras iglesias pentecostales. No conocía ninguna otra opción de iglesia y pues bueno, no me fue tan bien, ¿no? Eh, a la larga eso terminó haciendo que mi fe pues decayera terriblemente y comencé a hacer más un tipo de agnóstico. Ya más adulto, como a la edad de los 27, sentía una fuerte necesidad de acercarme a Dios. Ahí viendo cosas en YouTube, me encontré a un sacerdote debatiendo con un ateo y la forma en la cual este sacerdote defendía su fe era algo muy nuevo para mí. Entonces, nuevamente, ¿no? Alguien que no estaba como a sabiendas de la fe desde el punto de vista como histórico, sino dentro de una comunidad evangélica muy heterodoxa, pues escuchar esta información para mí fue bastante bueno. Me ayudó en ese momento, ¿no? Primeramente a convencerme y a llegarme a Dios. Entonces eso fue un paso importante, por algún momento considerando ser católico romano. Después, viendo todas las opciones que existían dentro del mundo evangélico, digámoslo así, protestante, comencé a escuchar como de todo un poco, ¿no? Y ya, cuando tenía una decisión más marcada, pues para ese momento, cuando había regresado a la fe, primeramente pues me congregué en la primera iglesia pentecostal que, que vi muy cerca de donde vivo. Y bueno, se preguntarán por qué regresé a una iglesia pentecostal. Bueno, eso era lo que conocía, ¿no? En primera instancia. Y uno como que siempre puede tener esa intención de que quisiera mejorar cosas, quisiera hacer entender a los demás, pues no sé, cosas fundamentales de la fe para que no solamente uno de forma aislada pueda crecer en la fe, sino ayudar a otros. Pero muchas veces eso termina siendo algo que termina mal, ¿no? Y esta no fue una situación ajena a eso.
Entonces, vaya, dada como que todas estas cosas que estaba viviendo, experimentando, pues generan como un cierto tipo también de renuencia al momento de entrar a una nueva iglesia, porque uno va con cierta expectativa, ¿no? O ciertos temores, para ser muy honesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando llegué a la iglesia luterana siempre era como de, bueno, quizás no quiero hacer tantos tratos de fuera de congregarme, llámese participar en algo más, porque lo que quiero hacer es mantenerme aquí. Y si eso significa que conforme acabe el servicio tengo que huir, tengo que salir corriendo, lo voy a hacer porque lo más importante para mí es no perder de vista que quiero seguirme congregando aquí. Y después están también los temas internos, ¿no? El matrimonio no solamente consta entonces ya de mis decisiones particulares, bueno, esta es la iglesia en la que estoy y decido congregarme aquí, sino que son cosas que ahora tengo que ver desde el punto de vista de dos personas, ¿no? Eh, y es así que cuando llego en septiembre del 2024 voy a comenzar a hablar un poquito de cosas fuertes, cosas que nunca había mencionado en este canal, pero venía de un momento muy difícil. Falleció un familiar y vaya, en ese momento pues si bien es cierto la fe me ayudaba en mucho, porque vaya, pues cuando uno está en Dios, confía en sus promesas, sabe que esto no lo es todo, ¿no? Entonces no había tema, ¿no? Pero aún así el duelo es cosa de humanos, es algo que se vive, es algo que se debe de superar, de enfrentarse, y es algo por lo cual yo estaba atravesando. Entonces será que a la vez de que me estoy congregando en una iglesia a la cual disfruto, igual que el primer día que llegué, ser parte de la liturgia, eh, saberme libre de mis pecados, son cosas que me hicieron mucho impacto. Entonces, a ver, comenzando otra vez de nuevo, como a retomar, ahora sí ya a partir de la historia con mi nueva iglesia, en la iglesia luterana, ¿cómo fue? En 2024 eh, llegamos como un tipo de visita, porque yo quería conocer más iglesias. No era mi intención ir como a la primera iglesia y ya congregarme y quedarme ahí, pero pues uno es lo que nosotros podemos pensar y otras son las la voluntad de Dios. Eh, entonces, ¿qué sucede? Cuando estaba por allá del segundo semestre del 2024, ya no me congregaba más en esta iglesia pentecostal. Y ya llevaban bastante tiempo sin congregarme. Había muchos meses en los cuales ya no iba los domingos a la iglesia. De repente llegaba a ir en un día jueves y ya con mucho desánimo. La verdad es que seguía yendo por presión, porque en ese momento pues mi esposa estaba muy metida en la situación de la iglesia, no quería como dejar de congregarse ahí y por ese motivo pues yo todavía tenía que ir, pero ya no estaba tan bien, ¿no? Y yo creo que esto no va a ser algo que sea nuevo para muchos de ustedes. Algunos de ustedes también ya habrán vivido situaciones así, en las que uno, bueno, ya no se siente cómodo, ya no está bien, pero lo hace muchas veces ciertamente porque la familia espera que se siga uno congregando ahí. Mismo caso con mis papás, les comentaba que pues bueno, ya no me sentía bien, aún así su consejo era no te dejes de congregar, ¿no? Algo va a pasar. Eh, Definitivamente llegó un punto donde ya no pude más, ya no resistí, ya no me sentía bien en, en conciencia. Y bueno, cuando comenzamos a estar como esta época sin congregarse, hubo unos amigos que son evangélicos, pero están más como del lado simpatizan más con los judaizantes. Ustedes conocen dentro del mundo evangélico, lamentablemente está otra parte, ¿no? Bien triste también, en cuanto a esta confusión y un montón de cosas en las que ya no tienen identidad ni siquiera como cristianos. Muchos de ellos, o sea, no saben realmente qué creer, porque no tienen ya un cimiento, sino que se les dice una cosa, les hace clic, se van para allá. Después dudan de eso, les hace clic otra idea, se van para allá.
muy triste, un mundo de confusión. Entonces me invitan a un evento a donde están cantando canciones que son afines a su movimiento como judaizantes y me comienzan a platicar, ¿no? Como de, oye, ¿y a dónde se van a congregar y todo lo demás? Y en ese momento, como sea, después de escuchar lo que se hablaba y lo que se decía ahí, digo, yo no soy esto. Yo no quiero regresar a ese mundo a donde pues prácticamente no estás dentro de la línea del cristianismo de todos los tiempos, ¿no? Quiero pertenecer a esa iglesia de Dios que ha existido por todos estos siglos y quiero estar ahí y ahí quiero permanecer y quiero vivir bajo la fe cristiana. Quiero que algún día mi familia, quiero que mis hijos, si Dios me permite tener hijos, vivan dentro de una vida cristiana, así como los cristianos de toda la época, ¿no? Yo creo en Cristo Jesús, sé que es mi Señor y no puedo en conciencia nuevamente, no sé, estar en una iglesia donde no hay eh, esa historia del cristianismo, donde no está ese cristianismo de todos los siglos. Y bueno, sucede que cuando estoy ahí y estoy como que conversando con ellos acerca de próximos pasos, les digo, bueno, es que ya he conversado he empezado a buscar una iglesia, la iglesia que más me llama la atención o con la que considero que estoy más afín es la iglesia luterana. Y para ese momento había mandado un mensaje a una iglesia luterana, también del sínodo luterano de México, pero no me habían contestado. Entonces les dije, bueno, pero ya estoy buscándola. Recuerdo que esa misma semana como que sentí esa angustia de, bueno, yo no quiero regresar otra vez como estar mal. Así que volví a escribir y ahí ya me contestaron. Cuando me contestaron, pues pregunté, ¿no? Bueno, ¿qué días los puedo buscar? ¿Qué otras actividades hay? Y hay un estudio los días jueves, que hasta el día de hoy se lleva. Creo que llevan esto como desde la pandemia, entonces ya son muchos años que tienen el estudio de los jueves. Y bueno, entrando al estudio, viendo prédicas en internet, videos de Miguel Torneire, del canal Vox Luterana, y me convencí todavía más. Y yo escuchaba lo que se predica en la iglesia luterana, lo comparaba mucho con todas estas prédicas. Porque esa es otra. Nosotros grabábamos los servicios, grabábamos las prédicas y las subíamos a YouTube en la iglesia pentecostal. Entonces era como, bueno, ya escuché lo que se dijo en la iglesia, después cuando lo edito, tengo que volver a escucharlo. Y era como que, esto no está bien y era... O sea, yo me traía trabajo a casa, era como, tenía que volver a explicar lo que habíamos escuchado en la iglesia pentecostal, las razones por las cuales no estaba bien lo que se decía, muchas veces con una angustia exasperante, regresar y sentirme, no sé, como disolucionado, ¿no? Y bueno, cuando escuchaba esto dentro de la iglesia luterana es que todo me hacía clic, ¿no? Sentía una verdadera prédica, una prédica no basada en el ser humano, no basada en las preocupaciones que el pastor pudiera tener en ese momento, sino basadas en las escrituras, en un mensaje de Dios. O sea, podía escuchar la voz de Dios realmente cuando escuchaba la prédica, y no simplemente un pensamiento humano. Entonces es así que comienzo ya en septiembre a congregarme y nunca voy a olvidar el primer día que asistí al servicio en la iglesia San Pablo. Recuerdo que llegamos, era una época en la que de repente empezaba a llover, entonces me acuerdo haber caminado por el patio hacia la iglesia y digo, bueno, no sé cómo sea esto. Yo me lo imaginaba más un tanto como una iglesia católica, pensaba que iba a llegar, nadie más me iba a conocer ni nada, no me iban a hablar, entonces iba a estar dentro del servicio, iba a participar de él y me iba. Pero no era para nada así, ¿no? Yo había escuchado, a mí me gustaba muchísimo escuchar a Fernando Casanova, en su época como apologista católico, para ese momento todavía no se hacía luterano, ahorita voy a comentar un poco acerca de él. Y yo recuerdo que él contaba
que había, o sea, sin ser católico romano, él se había ido a confesar, o que incluso había participado del sacramento, no siendo aún un feligrés. Eso me parece que se lo escuché a él. Espero no estar equivocado. Y yo pensaba, decía, ¿será que sí puedo participar del sacramento aunque no sea miembro de la iglesia luterana? En ese momento ya me di cuenta que no, porque el pastor lo remarcó, pero tenía ganas de participar de eso. Entonces llego y comienzo a escuchar, y yo no sabía cómo era el servicio. O sea, sabía lo que había escuchado, cómo se predicaba. Incluso de la iglesia San Pablo había comenzado a consumir sus prédicas, que las suben a Facebook, y no tenía ni idea. Entonces esta dinámica de inicia el servicio con la confesión y la absolución fue impactante, ¿no? Esta parte tan necesaria de cómo iniciamos el servicio, sino con una conciencia tranquila, que es, vamos a participar de una confesión pública todos, a donde vamos a pedir perdón a Dios y a donde vamos a escuchar el perdón de Dios por parte pues de uno de sus siervos, ¿no? Por parte del pastor. Y escuchar esas palabras: yo te perdono tus pecados por mandato de Él, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, es bello y es necesario. Yo diría que nadie debería de comenzar su día, ¿no? Sin saberse perdonado por Dios, y mucho menos estar delante de la presencia de Dios en un momento tan especial como es el servicio divino, sin saberse libre de sus pecados. Y yo recuerdo que cuando el pastor dijo esto, yo me hinqué, yo oré, yo repetí. Yo creo que esto no era como algo que estuviera entendiendo bien mi esposa. Y yo no tenía dudas, ¿no? En ese momento, de que lo que hacía era lo correcto. Yo ya creía eso. Inclusive yo, cuando oraba en este mismo espacio, yo me hacía la señal de la cruz. Yo comenzaba también un tiempo de lectura, tanto de cosas dentro de la fe como mis materias escolares. Comenzaba también haciéndome la señal de la cruz, quizá mal, quizá muy dentro de, no sé, como de una inocencia, o no, bueno, no inocencia, una, no sé, ignorancia, eso sería la palabra adecuada, pero creía de esta forma, ¿no? Y cuando llego, pues nada de eso se me hacía raro. De repente quizás la reverencia ante la cruz era algo quizá nuevo, pero todo lo demás era muy, 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 muy bello. Entonces, comenzando por la confesión y la absolución, cantar himnos, hermoso, hermoso, hermoso. Ya no escuchar, en esos días también dentro de la iglesia pentecostal, cuando me acababa de ir, acaban de llegar unos chicos y cantaban unas canciones que de repente yo me decía, bueno, ¿qué estamos cantando, no? ¿Qué es esto? Esto ya no parece algo cristiano, ¿no? Entonces yo, muy en el fondo, era un pentecostal de coritos, de himnos, y se me decía, o sea, es que tienes como un gusto por cosas muy, muy anticuadas, ¿no? Pero es que no me sentía bien cantando otro tipo de cosas. Entonces, escuchar solamente himnos, una maravilla. O sea, porque no es algo, después de todo, que sea mi gusto personal, sino que es algo con lo que puedo alabar a Dios y con lo que puedo recibir de Dios todo el tiempo. Palabra, su palabra. ¿Qué más importante que la palabra de Dios? Porque la salvación viene por el oír. Y no por el oír otra cosa, sino la palabra de Dios. Entonces, hermoso esa cuestión de estar cantando himnos y después participar de todo mediante, por ejemplo, recitar el credo. Que era cuando se recitó el credo por primera vez dentro de la iglesia. O sea, estás convencido de que no estás en una iglesia heterodoxa, ¿no? Sino que estás en una iglesia que está recitando el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Que era, ok, nos reafirmamos sobre la regla de la fe.
Ujú. La fe que nos une, con esas palabras, inicia el pastor. Necesitamos la fe que nos une con las palabras del credo niceno. Esta es la iglesia, ¿no? Y que todos los domingos se haga, o sea, para recordar cuál es nuestra identidad, en qué creemos, sino en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, que fue resucitado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir para juzgar a vivos y muertos, creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Entonces, todo todo el credo, repetirlo no es solamente hablar un montón de palabras, ¿no? No es un palabrerío vacío, sino reafirmar nuestra fe. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué entendemos nosotros como cristianos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Hermoso. Ahí estaba. Y yo lo estaba viviendo por primera vez, ¿no? Era algo que me entusiasmó, que automáticamente empezaría a cambiar todo lo que yo había pensado hasta ese momento, de visitar unas iglesias y tomar una decisión. Y dije, no, yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Y era como un sentimiento de sentirme todo el tiempo como, ¿cómo decirlo? Como ingratitud, ¿no? O sea, yo no merezco esto, y no quiero que lo sientan o que lo piensen como algo así muy, muy falso. Yo de verdad lo sentía en ese momento. No sé, de repente me empecé a sentir así como un tanto incómodo, de híjole, yo ni debería estar aquí. Y yo pensaba, ¿cómo será la iglesia de estos hermanos, no? ¿Cuánto les habrá costado permanecer en esta fe, en tener todo lo que ellos tienen para poder estar domingo a domingo aquí en su iglesia? ¿Y quién soy yo, no? ¿Yo qué he aportado? No he aportado nada, no merecería estar aquí, ¿no? Eh, y empecé a sentir así cosas muy extrañas, como por ejemplo ver la alfombra y decir, híjole, yo no debería estar aquí ensuciando esta alfombra. Ya estaba pensando en cualquier cosa, ¿no? Y volteo y veo que mi esposa pues no está muy feliz, ¿no? Tenía frío, me quito mi saco, se lo paso, trato de hacer que se sienta bien. Le prometí que saliendo nos íbamos a comer. Y bueno, ya estando en ese momento como avanzando dentro del servicio, se me hizo veloz, se me hizo súper rápido. O sea, nunca fue tedioso, nunca fue cansado. Era escuchar los himnos, era ver la letra de lo que se canta, era ver el respeto, la reverencia en todo momento. La prédica que ese día se tuvo fue acerca de el arcángel Miguel. Y en todo momento era siempre algo como tan bello para mí, ¿no? Era como escuchar en ese momento decir, bueno, la palabra de Dios que nos enseña acerca de los ángeles y arcángeles, y siempre nosotros pensamos nada más en esto que vemos, en nuestra realidad, en este mundo, y no pensar en que, por ejemplo, nosotros, el pastor decía nosotros, ¿no? Nosotros decimos todo el tiempo que el Hijo está entre ángeles y arcángeles y toda la corte celestial. Y yo no evitaba pensar en eso, ¿no? O sea, pensar en la gloria de Dios, más grande que pensar en las cosas de este mundo. Y lo digo así porque para ese momento la pastora de la iglesia pentecostal pues no se la pasaba más que hablando de un tema muy triste que tuvieron, ¿no? Con la pérdida de un auto. Y pues yo que también venía de una pérdida de un ser querido. Bueno, es un decir, ¿no? No es una pérdida. Y por ejemplo, en ese momento era como, estoy escuchando todo lo contrario. No estoy escuchando algo ensimismado, pensado en los bienes materiales, pensado en nuestra corta duración en este mundo, sino en algo que es trascendental
al punto de pensar en la gloria de Dios que es acompañada, no solo de nuestra adoración en este mundo, sino también la de los ángeles y arcángeles y toda la corte celestial. Escuchar la prédica. Después sucedería algo que para mí se convertiría como si estuviera viendo una obra de teatro, porque empieza el momento del sacramento. Y no olvido el primer himno que escuché, que se llama, que es este pan, y que se conmovió, o sea, dentro de mi corazón escuchar la letra del himno. ¿Quién pues soy yo para morir cuando Él se da en una cruz, mi Dios, porque me has mirado a mí? Y ver al pastor consagrar la reverencia ante el pan y el vino, los hermanos participando de ese momento, era como imaginar el momento en el que yo también pudiera participar del pan y el vino. Y avancé. Cuando finaliza, nos dice una de las diaconisas y queremos esperar al pastor para platicar con él. Recuerdo la primera interacción que tuve con el pastor, porque quizás no fue lo que hubiera esperado, ¿no? Pero fue como, ¿cómo están, chicos? ¿De dónde vienen? Y demás. No sabíamos que estábamos hablando no solamente ante un gran pastor, muy buen pastor, sino ante un amigo, alguien que con el que pasarían muchas cosas, ¿no? Después de unos meses comenzaríamos proyectos y no sé, una persona muy amable, muy buen cristiano, muy buen ejemplo de cristiano. Yo agradezco a Dios por su vida, porque si me hubiera tocado otro tipo de pastor, no sé a dónde estaría, ¿no? O qué sería, o qué pensamientos tendría en mi mente. Pero gracias a Dios me tocó con él, ¿no? Y cuando ya nos vamos a retirar, pues yo quería como platicar un poco y decir que, o sea, lo poquito que conocía de la iglesia luterana. Y el pastor es como que toma un catecismo, nos lo regala. Nos dice, hay clases de catecismo. Iniciaron hace como 15 días que acababa de abrir el grupo. Y éramos invitados a iniciar catecismo. Para mí era todo lo que necesitaba escuchar. Y iniciaría una nueva vida, ¿no? Porque lo vuelvo a decir, no era mi intención dejar de congregarme. Yo ya venía de un largo lapso, habían sido como 7 años de una rebeldía, de no estar congregándome, de no escuchar nada que tuviera que ver con Dios, al contrario, alimentarme de pecado, alimentarme cada vez de contextos más negativos para alejarme de la fe. Y bueno, cuando regreso a la iglesia pentecostal, para mí era bonito el simple hecho de estar en una iglesia, de congregarme, de cantar, de acercarme a la palabra de Dios, aunque muchas veces a tientas, pero ahora estar no solamente en una buena iglesia, sino recibir la instrucción, ser invitado a estar en ella. Pues bueno, comenzamos nuestra época de catecismo. Y esto sí lo quiero aclarar, porque tiene mucho que ver con este canal. Este canal al inicio se llamaba El Blog de un Creyente. Lo inicié cuando todavía estaba en la iglesia pentecostal. Después le cambió el nombre justamente para hacer el acompañamiento durante ese momento del catecumenado. Y bueno, ahora que ya no soy un católico, pero un catecúmeno, sí soy católico, pero ahora que ya no soy catecúmeno, pero soy todavía miembro y espero serlo siempre de la iglesia luterana. Quiero comentar también un poco porque lo dejé o no llevé la consistencia que sí está en casualmente luterano. Empezaron a suceder cosas, ¿no? Lamentablemente un tanto tristes en mi relación, en mi matrimonio. Hay muchos problemas, mucha discusión, cosas que yo no me imaginaba que iban a pasar, cosas que empecé a comprender mucho de mi pareja, cosas que tristemente me quitaban el ánimo, ¿no? de hacer algo como esto. Pero que bueno, doy gracias a Dios porque al final Él
usa todo, absolutamente todo. Y yo te quiero invitar que si en algún momento también te sientes así, pongas tu confianza en Dios, no abandones la oración, no abandones tu, eh, tu ánimo, que tu ánimo no se vaya, y que perseveres. Y esto fue una lucha, y lo quiero decir así, porque al inicio sí hacía los videos, unas reacciones, a platicar, a conversar, y de repente es como que uno llega enojado, ¿no? Y te hicieron algo y lo quieres expresar y no sabes cómo. Y a lo mejor no te comportaste como cristiano. Se te olvidó un poquito que tenías que poner la otra mejilla. Y ya cometiste un error y ya cometiste otro. Y es cuestión de que empieces con ese desánimo y pum, de repente ya no tienes las ganas. Así me pasó. La verdad es que hubo hasta un día en el que ni siquiera pude llegar al catecismo, porque las peleas comenzaron desde el camino, y cuando ya era momento de llegar, yo ya no, no, se había acabado mis ganas de aguantar, ¿no? Mi paciencia se había topado límite. Muy triste, porque nuevamente ah, no quisiera jamás ah, alejarse de Dios. Yo temo, temo eso de mí mismo. Yo no quiero abandonar jamás la fe. Quiero vivir en esa fe, quiero morir en esta fe, quiero cerrar un día los ojos y estar seguro de que cuando los vuelva a abrir, al otro lado va a estar mi amado Señor esperándome. Esa es mi fe. Y bueno, eso obviamente se ve también reflejado en este tipo de cosas, ¿no? Porque si no te sientes bien en tu conciencia, pues, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo le vas a dar un consejo a alguien de, oye, échale ganas, busca de Dios? Si muy dentro tú no quieres echarle ganas, ¿no? Si también estás herido, si también estás pasando por un momento complicado. Y así pasé. Pasé por momentos feos, pasé por momentos muy, muy, muy difíciles. Eh, Decidí que ya solamente iba a participar en Casualmente Luterano, porque eso era un proyecto en conjunto. Y pues bueno, estando ahí, ya estás como en grupito, que es hermoso también, ¿no? Verte con amigos, eh, sentir ese apoyo, cosas muy bellas, ¿no? Que te ayudan a salir adelante. Y muchas veces uno va a estar serio, uno va a estar sin tantas ganas de hablar, sin tantas ganas de opinar por esto mismo. Y bueno, muchos errores de mi parte también, muchas cosas que solo Dios puede cambiar. Y que yo te invito a ti, a que no te desanimes, a que no veas como que es el final de todo, sino como que es el principio. Dios te ama, Dios perdona tus pecados y Dios te da un cambio. Y en mi caso también así fue. Entonces, aunque me estaba congregando, había momentos en los que no me sentía tan bien, ¿no? Llegué a ir a la iglesia y al momento del sacramento llegué a tirarme. Muy triste, muy herido. Pero bueno, Dios permite estas situaciones y nos va a hacer fuertes. No nos va a desamparar. Aunque parezca que ya es el fin, que no vamos a poder cambiar jamás, Dios es bueno. Y su amor y su misericordia es más grande que todo, que tu pecado. Tu pecado no es más grande que Dios. Yo creo que ahorita que veo un poco el reflejo de lo que hablo, veo atrás de mí el crucifijo y pienso, su sacrificio es la cosa más bella de este mundo, porque me recuerda a mí mismo que no importa si yo siento dolor, si yo siento un momento no sé, de sufrimiento, Él padeció por mí, Él tomó mi lugar, el lugar que yo debía de tomar, Él lo tomó, y Él tiene la victoria suprema ante todo. Sí, qué triste que me hubiera tocado vivirla a mí, estaría perdido completamente, ¿no? Pero hubo quien viera por mí. Entonces, un tanto el por qué abandonar el canal tuvo que ver con esos momentos difíciles. Ahora bien, ya no me siento así. Eh, Regresar a la oración, hermanos, es muy bello. Tener uno de estos, un bonito himnario en casa,
que te ayude a hacer tus oraciones de la mañana, tus oraciones del mediodía, de la comida, de la cena, de dormir, recitar al Padre Nuestro, recitar el credo, cantar himnos. Son cosas que fortalecen tu vida espiritual. Mucho, mucho, mucho. Y llega un momento que yo también creo que es Dios mismo diciéndote, ya hijo, ya. Me conmueve un tanto el himno de Megiael en la parte en la que dice, ay, se me olvida un poco la letra, pero dice algo parafraseándolo como, al ver mi esfuerzo en serle fiel, él me guía. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un esfuerzo. Quizás no lo vas a lograr. Por ti mismo no lo vas a lograr. Y no, pero no es que quizás no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Pero él va a poner ese otro. Él va a poner tanto el querer como el hacer. Entonces no te preocupes nuevamente, ¿no? Y este es un consejo para mí, primeramente. Y pasaron muchas cosas después de eso. Muchas veces no querer como participar en algunas cosas. ¿Qué pasó después? Bueno, enseguida de comenzar el catecumenado, como que empezamos a hacer un buen grupito de amistad, gracias al pastor Neftalí, a su esposa Dani, a Aldo, a toda la familia más bien del pastor, porque todos nos han apoyado. Comenzamos a hacer proyectos, comenzamos los podcasts, comenzamos el proyecto musical de Sumar. O sea, una vida muy involucrada en la iglesia, a pesar de yo no querer tener esa vida involucrada en la iglesia, ¿no? Porque nuevamente hay problemas. ¿Sí? En toda iglesia, mientras haya seres humanos, eso es algo que dijo el padre Juan, ortodoxo, ahora también militando en la iglesia luterana. A donde haya un ser humano, ahí va a existir el peor de los pecados, ¿no? De la congregación que sea. El pecado está en el ser humano. Y es muy, muy, muy triste, ¿no? Pensar en todas las cosas terribles que suceden a causa de nuestro pecado. Ahora bien, regresando al punto, pues bueno, continuamos avanzando, creciendo. Muchas peleas, como ya se las comentaba, eso no cesó, eso continúa ahí. Mucho, mucho tema, mucho problema. Pero llega el momento en el que nuevamente, ¿no?, las cosas se van a solucionar. Dios nos da la oportunidad de poder sanar, de poder solucionar. Y yo creo que ahora mismo no puedo decir, bueno, está todo ya perfecto, pero sí puedo decir que mi confianza en Dios está firme. Que yo creo que ya no son mis fuerzas, que ya batallé mucho por mí, que ya busqué muchas soluciones en muchos medios y ahora creo en Él. Y qué lindo es despertarse con una alabanza en la boca, con ganas de alabar a Dios. Estar aquí nuevamente, ¿no? Haciendo algo tan sencillo como esto, volver a prender la cámara, volver a conectar el micrófono, que en algún momento con tanto amor se inician estos proyectos. Regresar aquí es justamente por eso, ¿no? Porque Dios es el que da las fuerzas necesarias para poder hacer esto. Entonces, bueno, avanzó. Me tocó incluso ahora la oportunidad de conocer a República Dominicana también por la iglesia, también a punto de no ir. Me tocó estar en el seminario Concordia, me tocó la oportunidad de hablar con figuras muy importantes dentro de la iglesia luterana. Estar todos los días, en una semana, bueno, al menos 4 días, estar con los maitines, con las vespertinas, que es ir a un servicio en la mañana, en la tarde, que todo el día estar escuchando cosas que tienen que ver con el estudio de la Biblia, con el estudio de la pastoral. Increíble. Yo totalmente inmerecido de todo lo que ha pasado. Seguimos en proyectos, seguimos en momentos muy bellos. Yo completamente inmerecido de todo. Cumplimos un año en el podcast de Casualmente Luterano.
Va a ir para un año también el proyecto de Sumar. Hermoso. Yo creo que mi fe ha sido renovada. Yo creo que mis fuerzas hoy son más grandes que nunca. Que ese Señor que conoce lo poquito que yo pueda hacer, Él está ahí. ¿Cómo cerrar este video de otra forma que dándole gracias a Dios? No solamente porque nos permite pasar estas cosas, sino porque Él es el que da las fuerzas para superarlo. Yo, el peor de los pecadores, mi Señor, el más santo, el más puro, Él está conmigo. Y yo quiero animarte a que sigas consumiendo este canal, a que me dejes un comentario si es de tu agrado. Y bueno, vamos a retomarlo. Vamos a comenzar a hablar de muchas cosas, a revisar las reacciones, a grabar videitos, como siempre, con todo el ánimo del mundo. Que el Señor te bendiga grandemente. Y bueno, si quieres conocer alguna iglesia luterana, si eres de aquí de la Ciudad de México, te invito a que puedas conocer alguna de las iglesias del Sínodo Luterano de México. Bueno, hay muchas cosas con las que les quiero platicar, pero este video ya se hizo extenso. Hay muchas cosas que han pasado, no todo ha sido negativo. En este video hablamos de lo negativo, vamos a hablar todavía de todo lo positivo, porque viviendo una vida activa dentro de la iglesia, pues pasan cosas muy, muy hermosas. Vamos a hacer una oración de acción de gracias, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabemos al Señor porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. El Señor cubre de nubes los cielos y hace que llueva sobre la tierra. El Señor hace crecer la hierba de los montes, da de comer a los ganados y también a los polluelos de los cuervos cuando piden. El Señor no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. El Señor se complace en los que le honran, en los que confían en su misericordia. Oramos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor Dios Padre Celestial, mediante Jesucristo, nuestro Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amigos. Esto es Catecúmeno Luterano. Gracias por estar de nuevo por acá. Nos vemos. Ahí dejen su comentario, su like y su suscripción.